Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero hacerles otro breve video sobre este escáner OBD2 de la marca Steren, ya que me han preguntado si se puede conectar a otros programas, ya que el que recomienda no funciona bien o a veces no lo sincroniza. El otro que yo les había recomendado, el que se llama Torque, ya no está disponible de forma gratuita como lo era antes. Entonces ahora les quiero mostrar otro programa. La variante básica es gratuita. Tiene algunas funciones, solamente que muestra anuncios. No son demasiados anuncios, pero sí van a estar ahí. De igual manera les va a funcionar bien. Es compatible con este tipo de adaptadores. Solamente hay que revisar muy bien el tipo de interfaz, que es lo importante. Como pueden observar, es interfaz ELM327. Eso es lo importante. Si es de esa interfaz, va a ser compatible con ese programa. Aquí lo vamos a probar en un Nissan Platina del 2002 al 2010 o Renault Clio, igual manera, del 2002 al 2010 para transmisión manual o transmisión automática. Y bueno, vamos a hacer la conexión rápida. Quitamos aquí este portaobjetos. En la parte de abajo tenemos el escáner y lo vamos a conectar. Una vez conectado, queda con esa luz en color rojo. Y ahorita vamos a introducir la llave del vehículo y vamos a ponerlo en la posición de on sin encenderlo. Aquí ya lo pusimos en la posición de on. Se ilumina nuestro panel de instrumentos y aprovechamos, ya que como pueden observar tenemos encendido el testigo de motor en el panel de instrumentos. Vamos a revisarlo con la aplicación. Como les digo, esta aplicación se llama Car Scanner. Y bueno, vamos a pasar a la pantalla del teléfono para mostrarles por ese medio. Y bueno, aquí ya estamos en el teléfono. Como podemos observar, aquí tenemos el icono en el escritorio. Vamos a darle clic. Como les digo, nuevamente la aplicación se llama Car Scanner. Igual se las muestro aquí en la Play Store. La aplicación es esta, Car Scanner ELM OBD2. Sí, vamos a darle a abrir. Tiene una buena reputación la aplicación, buenos comentarios. Y bueno, estas son las funciones que nos muestra. Tenemos varias funciones, pero lo primero es que vamos a conectar. Igual, para conectar, antes de tenerlo así configurado, nos va a pedir que nos enlacemos al Bluetooth. Primero lo que vamos a hacer para enlazarlo es buscarlo en nuestros dispositivos Bluetooth. Vamos a ir a los dispositivos y aquí lo van a encontrar. Les va a aparecer como Steren Scan. Lo van a sincronizar. Cuando lo intenten sincronizar, que le den clic, les va a aparecer por ahí una leyenda que tienen que ingresar un código. El código va a ser de puros ceros o 1, 2, 3, 4. A mí me funcionó el de 1, 2, 3, 4, entonces inténtenlo con ese. Se conecta, se vincula el Bluetooth y entonces sí, vamos nuevamente a la aplicación. Igual, cuando abran por primera vez la aplicación, les va a pedir algunos datos, solamente los llenan y ya les va a llevar a esta pantalla. Vamos a tener que primero hacer una configuración de perfil. Le van a dar a la configuración de perfil de conexión, y ahí van a elegir su carro. En este caso estamos eligiendo marca Renault. Como pueden observar, aquí ya lo tenemos, y estamos eligiendo el que dice Clio 3 1.6 K4M. Este es el que nos va a funcionar. Lo seleccionamos y le damos OK, y ya con eso es todo. Regresamos y le damos donde dice conectar y se debe de comenzar a conectar. Aquí nos va a aparecer el mensaje cuando ya esté listo. Cambia en la parte de abajo a color verde. Dice conectado, conectado. Ahora sí, si queremos revisar las fallas, solo nos vamos acá al menú de fallas. Le damos clic y nada más seleccionamos la parte de arriba. Nos da otras opciones, pero no están disponibles en todos los vehículos. Entonces solamente vamos a seleccionar el de arriba y le vamos a dar leer, y enseguida nos va a arrojar el código que tiene el vehículo. Aquí nos está mandando dos códigos: el código del sensor de detonación con falla y el código del sensor de oxígeno, el que va después del catalizador. Entonces tenemos que reparar esas cosas para que ya no nos vuelva a aparecer el código. Nosotros podemos simplemente borrar el código, pero como les digo, si no han reparado la falla, les va a volver a aparecer. Para borrar los códigos, solamente nos vamos atrás y nos vamos a meter en la parte que dice nuevamente fallas OBD2 y le vamos a dar en el botecito. Ahí en el botecito es donde nos va a permitir limpiar estos dos. Solamente haciendo eso van a borrarse los códigos. En mi caso no lo voy a hacer porque no he reparado y no tiene caso, van a volver a salir
salir, pero dándole OK se eliminarían del panel de instrumentos. Con esta aplicación lo principal es eso, que podemos leer los códigos de avería de nuestro vehículo, así como poder borrarlos. Y tenemos otras opciones más, como el tablero de instrumentos. A lo mejor en un caso de que tengan alguna falla en un sensor, ejemplo que su panel de instrumentos no lea la temperatura, pues aquí en esta opción nos va a permitir leerla. Ahorita tenemos el vehículo apagado, por eso no se está comportando de la forma correcta. Nos vamos atrás y también podemos monitorear sensores en tiempo real. Les voy a dar un ejemplo rápido y le vamos a dar combinado. Vamos a seleccionar dos ajustes, vamos a ponerle el del sensor TPS, que nos permite monitorearlo estando apagado. Aquí nos da esta opción, la vamos a seleccionar. Por decir, le damos OK y nos dice que solo podemos elegir dos parámetros. Vamos a revisar. Como ya habíamos ocupado anteriormente la aplicación, nos habían quedado seleccionados algunos. Ya dice elegidos dos, vamos a darle OK. Y aquí nos aparecen dos, la temperatura de admisión y el sensor TPS. Aquí donde dice todos los sensores, podemos verificar todos en tiempo real. Les voy a mostrar rápidamente. Igual ahí vamos a ver el del sensor TPS. Como les digo, esta aplicación sí nos limita, ya que es gratuita. Si adquirimos la de paga, pues ya va a estar habilitado todas las opciones y no vamos a tener ningún problema. Aquí nos aparece posición de la mariposa de admisión. Le vamos a presionando el acelerador y como pueden observar va subiendo el porcentaje de apertura. Y bueno, vamos a encender tantito el vehículo. Aquí ya encendimos el vehículo y nos empieza a monitorear los sensores. Aquí nos dice luz de fallo de motor encendida con dos códigos de falla. Nos empieza a dar los datos. Si aceleramos un poco, los parámetros deben de cambiar. Esta aplicación pues nos sirve para monitorear de forma rápida los datos del vehículo. Y pues de momento es lo que les quería mostrar rápidamente. Espero les sirva este video, ya que como les digo, tenían la duda muchos de si funcionaba este escáner con otro programa, que esa es la idea, que puedan observar. El adaptador de Steren funciona con otra aplicación. De momento es todo por este video. Hasta la próxima.